¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Quiero invitarte a que si puedes compartir este video para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Amén. Hoy es viernes, se va la semana volando. También quiero aprovechar para hacer una cordial invitación. Vamos a tener un retiro. Llamamos renovaciones. Va a ser el día 24, 25 y 26 de abril. Es para puros hombres. Va a ser aquí en Rosarito, adelantito de Rosarito, un lugar que se llama Calafia. Está muy bonito. Es un lugar que tenemos años rentando y la verdad el lugar es precioso, pero también lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es algo maravilloso. Así es que si tienes a alguien, tu papá, tu esposo, tu hijo, algún hombre que quieras invitarlo, que quiera ser de bendición para él, lo puedes hacer. Mándame un mensajito y vamos a estarte mandando más información. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos en Marcos capítulo 1, cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y vamos a dar lectura. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ok? Y hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Juan estaba preparando el camino para Jesús, para que viniera el Mesías, y él hablaba de arrepentimiento, hablaba de bautismo, y todo esto que estaba hablando era para perdón de pecados. Y estábamos hablando de que Dios siempre ha querido perdonar nuestros pecados. Es el deseo de Dios de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay veces que la gente siente que no es digna del perdón de Dios, porque creo que todos hemos cometido pecados, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Entonces, no importa el pecado que tú hayas cometido, ¿ok? Dios lo quiere y lo puede perdonar, siempre y cuando tú vengas ante Él y le pidas perdón con un corazón arrepentido, como dice su palabra, que confesemos nuestros pecados y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y esto es importantísimo. Yo quiero hablar de este tema que está en Lucas capítulo 7, versículo 36. Lo quería hablar ayer, pero la verdad que es un tema muy extenso y dije, mejor lo hablo hoy para poder aprovechar este tiempo. Estoy leyendo Lucas 7:36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que estaba Jesús a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro solamente 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré,
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Miramos aquí el amor y la misericordia de Jesús. Este hombre, Simón, el fariseo, invitó a Jesús y quizás quiso presumirle su casa y quizás ahí aparentando. Y esta mujer dice que ni siquiera se podía poner frente a Jesús, dice que estaba detrás de él, ¿ok? Porque se sentía indigna y era una mujer pecadora. Y debemos de recordar que los fariseos ni siquiera se juntaban con los que ellos decían que eran pecadores, aunque ellos también eran pecadores, pero ellos se creían justos, se creían más que las demás personas y miraban con desprecio a alguien que cometía pecado. Se sentían como elitistas y no se juntaban con ellos. Y cuando miró esta escena de una mujer pecadora, esta palabra pecadora se cree que quizás ella era una ramera o una prostituta o una adúltera. Y este hombre sabía qué tipo de mujer era, quizás la había visto en la calle, quizás sabía quién era. Y al mirar esta escena, donde los fariseos no se juntaban con los pecadores y menos así con unas mujeres adúlteras o rameras, y miró esta escena y como que era aberración ante él, quizás ni siquiera la hubiera dejado entrar a su casa, pero como Jesús había entrado, pues era repugnante para él mirar a la mujer y mirar esta escena, y en su mente decía, si realmente este hombre fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es. Pero, o sea, estaba despreciando a la mujer, estaba despreciando también a Jesús, a quien había invitado a comer. Y Jesús, que es Dios y que conoce los corazones, le da esta palabra, le da esta enseñanza, que fue una enseñanza maravillosa. Dice, uno debía 500 denarios y otro debía solamente 50. ¿Quién crees que se le perdona más? Cuando se le perdona, ¿quién crees que está más agradecido? Pues obviamente al que se le perdió una deuda, se le perdonó una deuda mayor. Y le estaba dando ese ejemplo. O sea, le estaba poniendo, esta mujer, quizás tú la miras como la peor de las pecadoras, pero está viniendo con un corazón arrepentido, con un corazón en la mano. Y le pone esa comparación de que él no le dio agua para lavarle sus pies, no ungió su cabeza con aceite, y esta mujer estaba llorando a sus pies. Ni siquiera me diste un beso al entrar, y esta no ha dejado de besar mis pies. Y por cuanto ella amó más, sus pecados le son perdonados. Así de grande y así de misericordioso es el amor de Dios. Este es uno de los grandes problemas que yo he visto dentro de la iglesia, donde la gente no se acerca a Dios porque cree que ha cometido muchos pecados. Dice, no, pues el que cometió pecados poquitos, dice, bueno, pues Dios lo puede perdonar, pero voltean a ver su vida y dices, la verdad es que han sido innumerables los pecados. Yo cuando vine al camino de Dios, yo recuerdo que en una ocasión Dios estaba tratando conmigo, yo estaba orando y yo estaba arrepentido ante Dios, y Dios me dice, mijo, quiero que me confieses todos tus pecados, todos. Y yo le dije, Señor, ¿todos mis pecados? La verdad, para mí era algo como imposible. Era en el 1999. Recuerdo que yo estaba orando y le dije, Señor, es que es un mundo de pecados. Yo
sea, me puse a recordar, o sea, como que hice una autoevaluación rápida de todos los pecados que había cometido y decía, Señor, son muchísimos y muy grandes. Pero Dios me dijo, yo no llevo prisas, yo soy eterno. Amén. Y ahí en ese lugar, yo recuerdo que pasé mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo estaba en la cárcel en ese entonces. Y recuerdo que pasaba mucho tiempo meditando, leyendo. Y pasaron muchos días donde yo me remontaba y me acordaba hasta cuando estaba pequeño. Cuando me iba a una tienda que se llamaba Conazupo, que estaba ahí cerca de una casa. Y yo me robaba naranjas, me robaba gansitos, me robaba paletas. Y quizás el dueño sabía, porque éramos muchos y teníamos mucha escasez. Y quizás él miraba. Y ahora ya de grande yo puedo creer que quizás esa persona miraba que yo me robaba algo. Porque era bien obvio. Entraba a la tienda y hacía como que entraba a comprar algo y decía, pues como que no hay nadie, y me salía. Pero, y no me decía nada. ¿Ok? Y dije, me salí con la mía, decía yo. Pero quizás él se daba cuenta, pero por amor y misericordia lo pasaba por alto. Quizás porque yo estaba pasando por situación difícil. Y Dios me llevaba a esos momentos. Y recuerdo que me estaba tratando de acordar de cada una de las cosas que yo hacía. Y decía, Señor, te pido perdón por haberme robado esa naranja. Perdóname por haberme robado ese gansito. Perdóname porque hice esto, hice el otro. Y me estaba acordando. Y la verdad que pasé mucho tiempo tratando de acordarme de todas las cosas y yo le pedía perdón a Dios y Dios perdonándome y perdonándome. Y yo quiero invitarte de todo corazón de que le pidas perdón a Dios. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero tenemos que confesar nuestros pecados. Muchas personas dicen, es que, ¿cuándo puedo ir y pedirle perdón? Por todo. Sí puedes, al menos las cosas que te debes de acordar. Cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, fiel es Dios, así dice su palabra, fiel es Dios quien nos perdona de todos nuestros pecados. Lo malo es que hay veces que venimos ante Dios y decimos, Señor, tú eres omnisciente, o sea, tú conoces todas las cosas y sabes que he cometido muchos pecados. Señor, perdóname de todos. Amén. No es así. Tenemos que ser específicos. Tenemos que decirle a Dios, me arrepiento de eso que yo hice, Señor. Sé que estuvo mal, sé que dañé, sé que lastimé, sé que violé tu ley, tu palabra, y a ti no te agrada esto. Perdóname. Y Dios nos perdona. O sea, cuando nosotros, esto es importante que sepamos, cuando nosotros no hemos confesado un pecado, el enemigo tiene un argumento en nuestra contra, porque como hemos cometido pecado y no le hemos confesado, entonces el enemigo tiene un derecho legal sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos ante Dios y le decimos, Señor, perdóname de este pecado en particular, Dios lo toma y dice, yo te perdono por ese pecado que tú me has entregado. Por eso debemos de ser nosotros intencionales y debemos de buscar, debemos de ser asertivos y pensar, ser específicos en lo que hemos cometido. Porque si no le confesamos, ¿qué nos va a perdonar si no le hemos confesado? Estamos creyendo que lo que hicimos estuvo bien, o nos justificamos o tenemos orgullo. Hay veces que el orgullo no nos permite reconocer, como cuando alguien nos hizo daño, nos lastimó, nos hirió. Y decimos, Señor, te pido perdón por esto que hice, porque es algo sencillo. Pero esta persona que me lastimó, que me hirió, que me duele, que traigo una herida en mi alma, no puedo perdonar. Y eso, el enemigo tiene un argumento, porque no he perdonado a esa persona. Pero cuando nosotros vamos y perdonamos, Dios sana nuestras heridas. Entonces es importante que nosotros seamos obedientes y confesemos nuestros pecados. Así como quizás esta mujer estaba Jesús ahí y estaba el fariseo y él se sentía como que
como que él estaba súper bien, como que no había cometido ningún pecado. Él se estaba justificando a sí mismo. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo no soy una prostituta como yo no me arrastro como este. O sea, él se comparaba con las demás personas y él se autojustificaba. Y esta mujer, ella reconocía, ella sabía que estaba cometiendo y estaba viviendo en pecado. Pero su culpabilidad estaba ahí, arrepentida a los pies, estaba llore y llore. O sea, ¿saben con qué estaba lavando los pies de Jesús? Con sus lágrimas. Definitivamente había un arrepentimiento en ella. Y quizás no estaba gritando sus pecados, pero en su mente ella decía, Dios es tan bueno. Y su culpabilidad la acusaba. Y había un remordimiento. Decía, quizás, perdóname, Señor, en su mente estaba hablando con Dios. Y Dios, que miraba el corazón, decía, has pecado mucho, pero ha habido un gran arrepentimiento en ti. Y todos tus pecados, aunque haya sido mucho, yo los perdono. Y así le dijo, tus pecados te son perdonados. Y no solo eso, pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. No solamente la perdonó, sino que también le dio salvación. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, fieles Dios, quien nos perdona, pero también nos da salvación. ¡Qué maravilloso! Así, miramos las dos historias ahí. Un hombre que se creía justo, fariseo, Simón el fariseo, y esta mujer pecadora, arrepentida a los pies de Jesús, humillándose ahí tirada en el piso. Ni siquiera era digna de ponerse delante de Jesús. Y este hombre que se creía justo, que se creía que estaba todo perfecto en una hipercasa, como que todas sus ropas muy bonitas, muy elegantes. Mira mis muebles, mira mi casa. Y los dos tuvieron la misma oportunidad. Estaban delante de Jesús. El único que puede perdonar nuestros pecados. Porque en ninguno otro hay salvación, sino en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es el nombre y el Señor Jesucristo. Y estaban los dos. Y esta mujer pecadora regresó a su casa limpia, perdonada, justificada y salva. Y este hombre se quedó ahí en su casa con toda su gloria, con todas sus riquezas y autoengañado de que porque trajo a Jesús y él se sentía bien, quizás iba a presumirle de quién era y todo lo que hacía quizás. Pero él se quedó en sus delitos y sus pecados. Así es en la vida. No importa el delito, no importa el pecado que tú hayas cometido. Fiel es Dios. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó. O sea, no importa la multitud. Yo era una persona archimega pecadora, aún lo soy. Pero su gracia y su misericordia perdonó, cubrió todos mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Así es que hoy es un buen día para que tú te pongas a cuentas a Dios. El Espíritu Santo me habla y quiero darte este último mensaje. Dios quiere que confieses todos tus pecados. No hagas paquetes, no hagas combo. Ve y date un tiempo y trata de acordarte de todas las cosas malas que has hecho. Y es más, si dices, esto no recuerdo si ya te pedí perdón o no, no importa, te vuelvo a pedir perdón. Perdóname por esto que hice. Y ve a tu vida. No lleves prisa. La única prisa que llevas es estar bien con Dios, es estar a cuentas con Dios y que el enemigo no tenga ningún derecho legal sobre tu vida, para que vivas tu vida tranquilo, ligero, porque no sabes el día y la hora, no sabes cuándo Dios nos llame a su presencia. La venida de Dios puede ser en cualquier momento, o quizás se puede tardar 1 año o 1000 años, no sabemos cuándo, porque así dice la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe.
pero quizás Dios nos puede llamar a cuentas. Algo puede suceder, Dios guarde la hora. No sé, algún accidente, algún ataque o algo puede suceder, algún ataque al corazón, lo que sea, cualquier momento. Pero si es el tiempo de Dios y Dios te llama, que puedas estar tranquilo, que puedas estar listo. Señor, a la hora que sea. Si tú me das la oportunidad de vivir 20, 30, 50, 100 años más, gloria a Dios. Pero si es en este momento que tú me llamas, Señor, estoy listo. Porque no tengo nada en contra de nadie. El enemigo no tiene ningún argumento. Vivo en paz y sé que tú me has perdonado todos mis pecados porque me he arrepentido de cada uno de ellos y te los he confesado. Amén. Gloria a Dios. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios. Vamos a continuar primeramente Dios el día lunes. Que tengas un excelente y bendecido fin de semana y también feliz día de San Valentín. Muchas bendiciones.